Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien y que estéis pues disfrutando, como siempre os digo, de este día. Vamos con un nuevo entrenamiento, vamos a seguir con la serie de vídeos sobre la vergüenza, la emoción, que en realidad es una emoción negativa y de hecho es una de las emociones que más nos limita a los seres humanos, sentir esa vergüenza, esa timidez que tanto para nuestro crecimiento. Estamos haciendo esta serie de vídeos y vamos a continuar hoy con el entrenamiento sobre por qué sentimos vergüenza los seres humanos, qué es lo que causa la vergüenza en nosotros. Bienvenidos a todos, mi nombre es Luis Garres, soy terapeuta, mentor y escritor, tengo escrita la trilogía Eres Alfa y Omega, este es el tomo 1 que tienes que leer. Como siempre te digo, si todo el conocimiento que comparto contigo pues te ayuda, te inspira, si resuena con tu corazón. Por eso lo primero es aportarte valor y eso mismo es lo que voy a hacer a partir de ya. La vergüenza. La vergüenza es un miedo porque en realidad es una emoción negativa de baja vibración que, como ya te he dicho, nos limita, es de las emociones que más nos puede condicionar y limitar en nuestro crecimiento, en nuestra expansión, en nuestra autenticidad. Y pues viene de unos miedos, viene del miedo a defraudar, porque es una emoción que está conectada con las demás personas, es una emoción que existe porque hay personas observando, juzgando, criticando, valorando, en este caso pues nuestra forma de ser, de actuar, de lo que estamos diciendo, etc. Entonces en ese miedo que todos sentimos muchas veces a defraudar, hacer el ridículo con aquello que estamos haciendo en ese momento, a no cumplir las expectativas, a ser juzgados negativamente, pues todo eso son miedos, al final son miedos que sentimos y que nos paralizan. Miedo a sentirnos inferior cuando nos comparamos a otras personas, pues todos esos miedos son los que acaban pues llevándonos a la vergüenza. Pero todos esos miedos vienen de miedos raíz, de miedos base que llamamos, que son miedos pues más grandes, para que lo entendamos, que están en el ser humano desde que nacemos y que son pues el miedo al rechazo, el miedo a no ser aceptados. Esos son los miedos que siempre pues todo ser humano ha tenido, porque vivimos en sociedad, vivimos en conjunto, en grupo, y pues dentro del instinto natural de supervivencia del ser humano pues están esos miedos ahí y que son luego los que derivan en todos los miedos que te estoy comentando. Ese sentimiento, esa emoción de deficiencia cuando nos comparamos con otros, de inferioridad cuando nos comparamos con otros, son los que nos llevan a experimentar o son los miedos que al final acaban produciendo el sentimiento, la emoción de la vergüenza, que es lo que estamos analizando en este entrenamiento. Es una incapacitación para cumplir o realizar una tarea que queremos cumplir y en esa emoción es la que nos incapacita, ¿vale? Es un impedimento a desarrollar pues, nuestras propias capacidades. Al final es una barrera mental que está condicionada, como te digo, a lo que ocurre también con respecto a los juicios, la crítica que tenemos de cara a la sociedad, de cara al grupo en el que nos encontremos. Puede ser familiares, grupo de trabajo, amigos, etc. Así que eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué hay que saber más sobre la vergüenza? Pues que esa emoción negativa, al final viene junto, ya lo he explicado en los entrenamientos anteriores. Si no lo has visto, te recomiendo que los veas todos porque te va a complementar muy bien junto a este entrenamiento sobre la emoción de la vergüenza. Sucede cuando, pues cuando nos exponemos, como te he dicho, a juicios, a valoraciones externas de otras personas. Ahí es donde se predomina la emoción de la vergüenza. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué podemos decir más sobre esta emoción? Pues que al final es un sentimiento, es una emoción de vulnerabilidad frente a los demás. Es una emoción de vulnerabilidad frente a otras personas. El ser humano busca, como te he explicado también, en su instinto natural de sobreprotección, de supervivencia, sentir que pertenece. Siempre tenemos ese sentimiento de pertenencia, necesitamos sentir que pertenecemos pues, a un grupo humano, a una sociedad también, y es como nos educan, es como vivimos dentro de este sistema.
y en ese sentimiento de supervivencia, al final, pues en ese instinto de sobreprotección o supervivencia, pues al final es lógico que queramos sentirnos integrados en ese grupo y que pues no queramos que nadie nos aparte, que nadie nos rechace. De ahí, esa es la raíz de donde deriva todo lo que conlleva esta emoción que nos incapacita, como ya sabemos. Así que cuando tratamos de integrarnos en un grupo, vamos a tratar de cumplir las expectativas, las normas, el paradigma, el sistema de creencias de ese mismo grupo, y vamos a tratar de encajar. Esa es, para que entendamos el comportamiento humano, esa es la forma en la que nos comportamos pues, en sociedad. Así que, ¿qué podemos decir más sobre la vergüenza? Podemos decir que al final lo importante es la conexión con nuestra propia verdad. Te he hablado del instinto de supervivencia, es algo natural, innato en el ser humano, pero cuando ganamos esa madurez espiritual en nosotros, cuando entendemos cómo funciona el sistema, cómo funcionan las masas, cuál es el camino correcto, siempre lo digo, el camino del alma, el camino del corazón, el camino de pues, pensar por ti mismo, buscar esa autosuficiencia, esa autonomía personal y ser tú mismo. Ese es el valor más importante, la autenticidad. Y la autenticidad es la conexión con nuestra verdad. Y cuando conectamos con nuestra verdad, cuando estamos siendo nosotros mismos y seguimos lo que es para nosotros la verdad, nuestra auténtica verdad que nace del corazón, ahí ya es donde empezamos a ser nosotros mismos y donde pues rompemos todas esas emociones de, pues, bueno, de la vergüenza, de la timidez, etc. La vergüenza viene a raíz de una baja autoestima, de una falta de confianza en nosotros mismos, de una falta de seguridad. Esto también te lo he explicado en los vídeos anteriores. Es importante recordarlo porque hay que reforzar nuestra autoestima, es una habilidad. De hecho, todo lo que es crecimiento personal, emociones positivas, instinto pues de superación, superar desafíos, todo al final es una habilidad en el ser humano. Y las habilidades pues, se trabajan en el día a día, en la constancia, en pagar el precio por adquirir esa habilidad. Y igual ocurre con la emoción de la vergüenza. Exactamente igual. Ocurre así. Es una habilidad que se mejora con la práctica, ¿vale? Esto es muy importante. La autoestima, tenemos que practicarla a diario, tenemos que hacer ejercicios para mejorar nuestra autoestima, para confiar en nosotros mismos, para mantener firmeza en nosotros, en creer en nosotros mismos, seguridad, etc. Todo eso se trabaja. Tengo vídeos, tengo entrenamientos personalizados solamente hablándote de la autoestima, hablándote de la seguridad, de la confianza. Te recomiendo que vayas a verlo porque ahí vas a entrenar en profundidad, pues vas a reforzar en profundidad toda esta enseñanza para sentirte más seguro de ti mismo y pues por supuesto pues para dejar de tener esa emoción paralizante de la vergüenza. Así que bueno, tenemos que decir también que la vergüenza lógicamente parte de nuestra propia educación, de cómo nos han educado, también de las experiencias que hemos tenido cada ser humano en el pasado, experiencias a veces negativas, experiencias donde hemos quedado en evidencia o no hemos quedado en ridículo en algún momento y ese impacto emocional ha quedado grabado a fuego en nuestra mente subconsciente y eso hace que cuando avanzamos en nuestra vida y a veces pues nos exponemos en público o de cara a otras personas, pues viene ese pensamiento, viene esa emoción que ha quedado ahí, siempre queda grabada en nuestro subconsciente, viene el recuerdo y ahí es donde podemos pues volver a esa emoción de vergüenza. Depende de las experiencias, como te digo, para cada ser humano es diferente y también la educación, cómo nos han educado, en qué ambiente nos han educado, si ha sido en un ambiente pues saludable, donde la autoestima se ha reforzado, donde la seguridad y la confianza desde pequeños pues ha sido reforzada por nuestros padres o todo lo contrario, o ha ocurrido un ambiente tóxico donde pues nos han dejado en evidencia muchas veces, nos han criticado, nos han comparado, nos han juzgado negativamente. Lógicamente eso hace que en nuestra personalidad, en nuestras creencias arraigadas, subconscientes, donde no nos damos cuenta, pero están ahí, son las que nos mueven, pues que ocurra, que suceda eso, que suceda esa inseguridad y a veces pues nos sintamos más vulnerables
y en esa falta de confianza desarrollemos la emoción de la vergüenza y nos paralice con aquello que queremos hacer. Así que la vergüenza, como ya sabes, como ya te he explicado, es un fenómeno relacional, es decir, tiene que ver con las demás personas y con nosotros, es cómo existe, es cómo coexiste esta emoción, y el mejor antídoto que podemos llevar a cabo para superar la vergüenza es el amor propio y es el amor incondicional, tanto hacia uno mismo, hacia una misma, como hacia los demás. Si trabajamos este antídoto, el amor propio y el amor incondicional, pues hacia nosotros y hacia los demás, la vergüenza no tiene cabida y acaba pues diluyéndose, acabamos siendo nosotros mismos, acabamos aceptándonos igual que aceptamos a los demás y acabamos pues haciendo lo que queremos hacer sin que esa emoción, aunque exista, pero no nos paraliza, no nos condiciona, no nos limita a la hora de pues ser nosotros mismos y hacer y salir de nuestra zona de confort y hacer lo que en realidad queremos hacer. Y nada, lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado este vídeo, lo vamos a dejar aquí y nada, recordaros que debajo del vídeo tenéis un enlace a mi libro, Eres Alfa y Omega, y si queréis entrenar conmigo en mi mentoría privada, os dejo debajo del vídeo un enlace a más información. Nada más, seguimos trabajando, seguimos entrenando juntos, que tengáis un feliz día y hasta la próxima.